Buenas tardes, soy Virginia Arriaga de San Luis Potosí, doctorante de Desarrollo Humano por la Universidad IEXPRO de Chiapas, y estamos en la materia de interculturalidad y género. Vamos a hacer un análisis sobre el estudio de equidad y diversidad en el género, una mirada desde la educación. Hablaremos de las masculinidades y bueno, lo haremos a través de 4 preguntas para guiar este análisis. Miren, la primera pues es que es la perspectiva de género. Vamos a tratar de entender. La perspectiva de género es una construcción social que nos permite crear una mirada distinta, un enfoque para construir una idea mejor con el respeto a las ideas, las creencias y la organización de la vida cotidiana. Esta mirada que tenemos en este lente nos permite visualizar en términos sociohistóricos y culturales a una persona. El objetivo es cambiar la vida en las dimensiones material, las condiciones y la calidad de vida. En 2 esferas, en la esfera pública, en los derechos de los ciudadanos y en la esfera privada. En la esfera privada tenemos la familia, el matrimonio, la crianza, la sexualidad y los afectos. Algunos investigadores nos dicen que hay una relevancia fundamental en el factor educativo, de tal manera que este será un eje en la movilidad social cuando vemos que están sucediendo en esta nueva realidad otros modelos de desarrollo y otras formas de vivir en la sociedad. A finales de los años 70, algunos de los movimientos feministas empiezan a considerar una posibilidad de entender y ver la diferencia para crear igualdad desde un enfoque distinto, en donde sobre todo el sentido de justicia requiere una igualdad de oportunidades, indistintamente de que estemos hablando de género, de raza o de etnia. ¿Qué es la etnicidad para entender este enfoque? La etnicidad son prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una comunidad determinada de personas. Y aquí vemos pues esta imagen en la globalización del mundo, en donde la discriminación a causa del género y de la etnicidad han sido factores esenciales que han consolidado el enfoque de la desigualdad en América Latina y también en el mundo. Incorporar el concepto de etnia nos permite entender que desde el universalismo del sujeto occidental no se puede ver toda la realidad de la persona indígena, que se concibe como una persona blanca, europea, heterosexual, como nos lo ha señalado Seidler. Muchas de las diferencias que se establecen entre hombres y mujeres o entre los mismos hombres tienen que ver con el determinismo o con el reduccionismo, y es una mirada o muy de la generalización o que implica un ámbito local muy cortito, en donde estos procesos de aprendizaje de la etnicidad son implementados desde instituciones gubernamentales, de manera que la sociedad los va aprendiendo por repetición. Una y otra vez podemos hablar como del mismo tema y se imponen estos modelos como hablando de un modelo educativo, un modelo de aprendizaje en donde se aprende y se reaprende en la construcción de las propias prácticas socioculturales. A veces podríamos pensar si esto pudiera ser distinto, pero necesitamos hacer un enfoque más amplio de esta realidad. En cuanto a cómo se construye la identidad masculina, que es una parte también importante en la creación de entender este proceso de construcción de la identidad masculina. Bien, miren, Martínez nos especifica, y a mí me gustó esta frase, en donde dice que en la topografía de las identidades modernas, los pueblos indígenas no han existido. Entonces, desde esta existencia o inexistencia del hombre indígena, pues no se puede ver el problema real, porque o existe o no existe, lo estoy haciendo visible, lo estoy haciendo invisible. El proceso para construir su identidad es muy duro si lo enfocamos desde el ámbito de la realidad. El indígena construye esa forma de verse, de autoevaluarse, de autorreconocerse en condiciones subalternas, porque este proceso
económico, esta desigualdad económica, esta desigualdad política, esta desigualdad social en la que se ve inmerso, le refieren cada día y le refuerzan que siempre estará subyugado, de tal manera que los principios occidentales etnocéntricos, caracterizados por una noción de masculinidad en una raza blanca, rubia, fuerte y exitosa, pues de pronto no le hacen un concepto claro de lo que es. Este proceso de aprendizaje se incorpora mediante varios elementos: el lenguaje, las actitudes, las formas de actuar, en donde se interpreta un ser agresivo, violento, que siempre está ejerciendo poder, en donde los afectos y los sentimientos no tienen nada que ver. No los puede socializar, no los puede externar, porque sus prácticas socioculturales van reforzadas por el esquema que él tiene en su familia, en su trabajo y en la comunidad, que ha ido aprendiendo en esta parte socioeconómica, política y cultural, en todo el modelo educativo, desde el proceso de colonización y en todas las prácticas que va ejerciendo en su vida cotidiana. Identificarse como padre pues lo hace ser responsable en su trabajo, pero es una construcción de ser hombre, de ser persona, en donde involucrado en sus actividades no está la implicación emocional, no está esta práctica corporal, temporal, en la cual él pueda asociar que puede ser algo distinto. De tal manera que llegamos a esta construcción en donde es muy difícil ser un hombre indígena. Y si lo vemos desde este enfoque, en donde ser hombre se aprende y se vuelve a aprender y se reconstruye en este proceso de socialización, pues el indígena identifica estos constructos occidentales en donde hay una confusión entre ser lo que soy, pero lo que veo que soy. Y esta trama de significaciones en la vida sustentan la forma cotidiana de ser. Es duro ser indígena porque esta visión occidental de la masculinidad y de ser un hombre blanco, racional, con un control sobre sus emociones y sus afectos, no coincide con lo que el indígena ve o con lo que vive en su forma cotidiana. Este poder y este control sobre las y los demás en esa construcción occidental. Sin embargo, tenemos una diferencia importante en el proceso de su construcción. Esta parte indígena que establece diferencias significativas en donde la clase social, la etnia, las preferencias sexuales, su nivel educativo, su ocupación de origen rural o de origen urbano, lo identifican en su contexto, en su medio, y él sabe su posición en la sociedad. Finalmente, pues encontrarlo, ¿verdad? Cómo él va a negociar este proceso como esposo, como hermano, como pareja, en donde esta socialización se aprende a través de sus miradas y los observamos a través de sus discursos sociales, en el trato personal, incluso con otras personas en la calle, si su familia, su ámbito de trabajo, sus relaciones, incluso las instituciones le recuerdan quién es. Le recuerdan a través de los símbolos, a través de los gestos, del movimiento corporal, de sus modos de expresión y de esas conductas que vemos diferenciadas cuando tenemos un trato con ellos. Y esto lo aprenden desde la niñez. Las masculinidades indígenas asumen mandatos como los de la proveeduría, es proveedor, bajo condiciones muy precarias, lo cual dificulta que este mandato lo puedan llevar a cabo. Y bueno, pues concluir que esta es una parte compleja, esta parte de la realidad indígena. La perspectiva de género avanza muy lentamente y esta forma de enfocarla desde el género, desde la parte étnica, pues nos lleva a un proceso muy lento en donde el indígena no ve una realidad distinta. Creo que el desafío es muy grande, superar estas barreras teóricas y metodológicas, no solo desde la academia, sino desde la realidad que vive el indígena. Es una realidad en América Latina que el estudio en México y en Brasil nos revela pues que no han sido suficientes los esfuerzos en esta perspectiva de género y etnicidad. La realidad del hombre indígena es difícil. Muchísimas gracias, les dejo aquí algunas referencias y pues lo que nos dice Salguero, lo que nos dice Miranda acerca de una realidad muy compleja del hombre. Muchísimas gracias.